Hola, te habla el apóstol Ivonne Vera de Flores del Ministerio Avivamiento Emanuel para las Naciones Ecuador. Quiero invitarte a la primera cumbre internacional de oración e intercesión que se va a efectuar el día 10 de febrero a las 8 de la noche, hora de República Dominicana, y que será transmitido por el canal Expansión del Reino y también por la página Conexiones de Reino Internacional. Conéctate, no te lo pierdas. Ya está disponible en YouTube el canal digital que romperá los límites. Expansión del Reino. Conferencia, entrevistas, comentarios y estudios de la Palabra de Dios. Todo esto y más en Expansión del Reino. Búscanos en las plataformas digitales Facebook, Instagram y YouTube. Expansión del Reino. Buenas noches, muchas bendiciones para todos los seguidores de este su programa anunciando los principios del reino. Como todos los miércoles, hoy miércoles 9 de febrero, tenemos un tema más, un contenido más especial, mandado del cielo para ti, para edificarte, para ayudarte, para darte una palabra de empoderamiento. Amén, esa es la intención. Gloria a Dios. Le agradecemos a todos nuestros seguidores por estar ahí cada miércoles. O quizás no el miércoles, puede que sea jueves o viernes, cuando puedan. ¿Por qué? Porque entendemos que la vida es muy complicada, no todo el mundo tiene el mismo tiempo de escucharlo en vivo, cada miércoles a las 7 de la noche, pero se vale, ¿por qué no? Porque lo importante es que nos edifiquemos, que nos identifiquemos, que escuchemos lo que Dios tiene para con nosotros. Es por ello que les agradecemos, reiteramos la palabra y le pedimos que nos apoyen. ¿Nos apoyen cómo? Compartiendo este contenido, compartiendo con otros, a quien usted entienda, un amigo, un familiar, alguien, un conocido, alguien que esté pasando por una situación donde esta palabra que Dios nos pone en nuestros labios, en nuestros corazones puedan ayudar, usted se la comparte. Bien. En el día de hoy van a notar que hemos venido predicando mucho sobre la historia de los reyes de Israel y Dios nos ha permitido, de hecho, trabajar en la iglesia bajo este tema porque entendemos a lo largo de la trayectoria ministerial que el Antiguo Testamento no es tan cómodo entenderlo, sobre todo para nuevos creyentes. Aún personas ya con tiempo en el Evangelio se les hace difícil y es por ello que Dios nos ha permitido trabajarlo y es por ello que usted ve que nosotros damos tantos mensajes del Antiguo Testamento. Dios nos ha permitido entenderlo y es por esto que damos reiteradamente, y hoy no es la excepción, mensajes con contenido del Antiguo Testamento. Hoy el tema es decisiones que afectan a todos, basado en David, el rey David, y la decisión aquella donde el enemigo lo incitó a tomar una decisión de censar el pueblo. Usted dirá, ¿el censo y qué tiene que ver? No, es el propósito con el cual él lo hizo, incitado por el enemigo. Ese es el problema y las consecuencias que trajo esa decisión. Vamos a ver en esta noche que hay decisiones que tomamos que nos afectan a nosotros en lo personal, en lo familiar, pero hay otras que toman otras personas a los cuales nosotros elegimos, que afectan no solamente a su familia, sino que los platos rotos los pagamos todos los demás que somos ciudadanos comunes de los países. Amén. Le estoy dando una orejita. Amén. Y vamos a estar sustentados en 1 Corintios 21, 7 al 10. Primera de Crónicas 21, 7 al 10. Lo cual vamos a leer inmediatamente, vámonos al corte musical que tenemos de costumbre. Vamos a permitir que nuestro hermano Melvin, el técnico, nos ayude con este corte musical y en breves minutos estaremos de vuelta con ustedes con la palabra y el contenido de
de este mensaje, de esta enseñanza, de esta conferencia que damos, decisiones que afectan a todos. Nos vemos en breve. Está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Oh, te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy. Hola, te habla el apóstol Ivonne Vera de Flores del Ministerio Avivamiento Emanuel para las Naciones Ecuador. Quiero invitarte a la primera cumbre internacional de oración e intercesión que se va a efectuar el día 10 de febrero a las 8 de la noche, hora de República Dominicana, y que será transmitido por el canal Expansión del Reino y también por la página Conexiones de Reino Internacional. Conéctate, no te lo pierdas. Amén. Estamos de vuelta luego de haber visto este corte musical de esta agrupación que estaban interpretando el tema Libre Soy. Gloria a Dios. Antes de comenzar, queremos recordarle este evento que estamos anunciando por nuestro canal, Intercesión Global. Será este jueves 10 a partir de las 7 de la noche. Y será por su canal Expansión del Reino. Le invitamos a que se una, para que intercedamos por el mundo. Oiga la palabra, intercesión global. Necesitamos interceder. Recuerde que Jesús dijo que somos la sal de la tierra. La sal está para conservar, para preservar, para que no se dañe la carne. En este caso la carne es el mundo. Nosotros somos la sal. Debemos salarla. Por lo tanto, te invito a que te unas a esta programación del jueves 10 de este mes de febrero a las 7 de la noche por tu canal de bendición Expansión del Reino. Sin más tiempo que agotar, pues vamos a
a la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Crónicas 21, 7 al 10. Amén. Nuestro hermano Melvin nos ayuda con eso. Amén. Dice así. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, gloria a Dios. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente, dice David. Dice el 9, y habló Adonai a Gad, vidente de David, diciendo, quiero que anoten eso ahí. Y habló Adonai a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho el Señor, 3 cosas propongo, escoge de ella una que yo haga contigo. 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Padre, gracias te damos por tu palabra, las cuales son verdad, son vida, las cuales son un mensaje implícito, el cual nos ayuda, el cual nos guía por el camino que tú quieres que vayamos. Te pido que uses mis labios, que use mi mente, que use mi corazón, que use lo que tú has puesto en mí para bendecir, para ayudar a entender el mensaje que en esta noche vamos a transmitir. Padre, te pedimos ante todo que tu nombre sea glorificado, puesto en alto ante todas las cosas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos en el camino, ya si estamos de lleno, pues te cuento que en el día 20 de octubre de 2021, ahorita mismo, hace unos 4 meses, estuvimos ministrando bajo el tema Una buena decisión, basado en la historia de Ruth la Moabita y Noemí, aquella mujer que en tiempos de hambre, de escasez en Belén de Judea, se fueron a tierra de Moab, ella, su esposo y sus 2 hijos. Amén. Ellos lamentablemente cometieron un error de ir a tierra pagana y de una manera u otra Dios tuvieron la desgracia, directa o indirectamente, de Dios o no, de que su esposo fue muerto y sus hijos también. Sus hijos habían tomado mujeres, las cuales una de ellas era Ruth, y basado en esa historia de Ruth, cuando Noemí decidió, ya luego de haber enviudado y sus 2 hijos muertos, ella decidió volver a tierra de Belén porque escuchó que Dios había visitado su tierra y que había pan en su tierra. Y bajo esta disyuntiva de que sus hijos y su esposo habían muerto y ella decidir volver de Moab a Belén, pues le dijo a sus nueras que vuelvan a sus tierras, que vuelvan a sus familias, que vuelvan a sus vidas cotidianas que tenían, a lo cual Ruth se negó y decidió seguir a Noemí a la tierra que ella iba a ir, y le dijo, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Y basado en esa historia hablábamos bajo el tema una buena decisión. ¿Y qué decisión más buena la que tomó Ruth la Moabita? Amén. Decíamos en aquella ocasión que el ser humano, de manera consciente o inconsciente, toma al día unas 35,000 decisiones, de las cuales unas 11,000 aproximadamente son conscientes. Las demás las hacemos inconscientemente. Decimos, por ejemplo, yo estoy moviendo mis manos, yo estoy usando mi boca, yo estoy pestañeando. Son decisiones que el cerebro toma de manera particular, porque hay algo que se llama la fuerza motora, que es la que hace que nuestros músculos se muevan por un mandato del cerebro. Eso yo no lo programo, usted no lo programa. Ahora, ¿qué usted programa? Cuando usted va a ir al baño, cuando usted va a cocinar, cuando usted va a hacer algo, que usted lo piensa, esa es una decisión consciente. Entonces, la que yo muevo el brazo, la que muevo la cabeza,
son decisiones inconscientes. Eso lo hablábamos en aquella ocasión. Pero no es de eso que vamos a hablar. Eso es imagínense, 35,000 decisiones. El hecho, durmiendo, uno toma decisiones. Se voltea de un lado para otro, se rasca la cabeza y uno no se da ni cuenta. Decisiones inconscientes. Nos fundamentamos en aquella ocasión en las decisiones conscientes. Y la de hoy, decisiones que nos afectan a todos, fue una decisión consciente. Y más que consciente, incitada por el enemigo. Como vamos a ver, me gustaría que mi hermano Melvin ponga el primer versículo del capítulo 21 de Primera de Crónicas para que lo leamos. Amén. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, vayan y hagan censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. A esta decisión que el enemigo, como dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Fíjense que hay algo muy interesante y es que si usted se fija, si usted ha leído el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Satanás muy pocas veces es mencionado en el Antiguo Testamento. Muy pocas veces en la creación, cuando le den, pero muy pocas veces. En este caso, directamente dice que el enemigo incitó a David, lo que tiene una importancia trascendental. ¿Por qué? Porque usted dirá, por ejemplo, cuando Dios mandó al pueblo a entrar a la tierra prometida, Él mandó a censar el pueblo. ¿Qué diferencia hay entre el censo que hizo Moisés y este censo? La diferencia es la intención. En aquella ocasión, Dios lo que quería saber era el número de las personas que iban a entrar. En esta ocasión, lo que David quiere saber, incitado por Satanás, es el número de guerreros que tiene en su pueblo, porque en su corazón el enemigo le sembró que las batallas que él ganaba, las ganaba por su ejército. Entonces fíjese, allí había un censo con una intención, aquí hay otro censo con otra intención, y usted va a ver que esta decisión que tomó este rey, el rey conforme al corazón de Dios, trajo consecuencias funestas. Por eso el tema decisiones que nos afectan a todos. En esta ocasión hablaremos del rey David, que tomó una decisión incitado, como ya hemos dicho, por Satanás, al censar al pueblo, pero la intención era que él entendió en un momento determinado, porque en el Antiguo y Nuevo Testamento sabemos que el enemigo anda buscando la manera de entrar en nuestras mentes para hacer cosas que a Dios no le agradan. Y le tengo noticia, con el rey David lo logró en esta ocasión, como también lo logró cuando vivió con la mujer de Urías Eteo. Pero ese no es el tema. Vámonos al tema que nos compete. Gloria a Dios. Luego de que Dios le dio a David la victoria sobre todos sus enemigos, el adversario lo incitó a tomar una decisión que trajo malas consecuencias a él y al pueblo. Y es donde queremos resaltar. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando David tomó la decisión de no ir a la guerra y en la alcoba de su casa, decimos alcoba que en términos modernos, vio a Betsabé bañándose, una mujer hermosa, esposa de Urías Eteo, quien estaba en la guerra, él tomó una decisión de vivir con ella. Ahora, sin entrar en detalles de la historia, la decisión que David tomó afectó a él, al niño y a la familia de David. Porque la decisión que David tomó fue una decisión personal. La tomó como rey, pero la decisión fue una decisión personal. Quiero que entiendan esto, porque vamos a ver ahora que la decisión que David acaba de tomar no es una decisión personal, es una decisión política. Y el tema de hoy es un poco picante, porque vamos a hablar de un tema político. Y quiero que le presten atención, porque quien le habla, toda mi vida he sido enemigo de los
políticos. Toda mi vida. Pero Dios nos ha permitido abrir la mente y el corazón al punto que hemos escrito un libro que se titula Rol Político Social de la Iglesia de Jesucristo. Amén. Porque hemos entendido que el tema no es la política, sino los políticos. Hemos entendido que las decisiones políticas no son decisiones personales, son decisiones políticas y que las consecuencias de las decisiones políticas las pagamos todo lo que aún decimos que no somos políticos, sobre todo el pueblo evangélico, que no nos gusta el tema, pero lamentablemente, te guste o no te guste, te afecta, por lo que debes prestarle atención. Ese es el contexto de lo que vamos a hablar en esta noche. La decisión que tomó David al censar al pueblo incitado por Satanás fue una decisión política. Y vamos a ver qué consecuencia trajo no a David, sino al pueblo. Queremos aclarar que el reinado de la época de David representa en lo que es para nosotros un gobierno democráticamente elegido. Es un paralelismo, es lo que era el rey elegido por Dios o que usurpaba el trono o que mataba al otro rey, se sentaba en el trono, es para nosotros un gobierno democráticamente elegido a través de las urnas. Quiero hacer el paralelismo, amén. También es importante aclarar que en todo reinado de Israel, gloria a Dios, que es el modelo a seguir por lo regular, los reyes siempre tenían al menos un profeta. Por eso le dije, cuando leímos en el 21:7, que Gad era profeta de David. Quiero que mi hermano Melvin lo ponga. Gloria a Dios. 21:7, el 8, mi hermano. Gloria a Dios. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad. El siguiente. Gloria a Dios. Y habló Adonai a Gad, vidente de David, diciendo: Gad, vidente de David. ¿Qué significa? Eso tiene mucha significación. El profeta es la voz de Dios para el rey y el pueblo. Los sacerdotes, que también formaban parte del gabinete de gobierno de David, también eran parte del gabinete y representan la parte que trae el sacrificio, la paz, la reconciliación con Dios. Pero lo que quiero significar que en todo gobierno de David y de reyes que respetaban a Dios, habían profetas y habían sacerdotes, lo que indica que había una representación religiosa. Pero más aún, a través de la historia, inclusive secular, los reyes que se respetaron, que entendieron que la parte espiritual, que la parte religiosa era importante, todos los reyes, de una manera u otra, tenían asesores religiosos en sus reinados. Que se corrompieran o no es otra cosa. Ahora, lo que quiero significar es que todo gobierno se asesora de una parte religiosa. En este caso, quizás no sean profetas, pero son líderes religiosos que Dios le ha dado una trascendencia, que Dios le ha dado un caminar, un lugar en la sociedad, los cuales deberían, oiga la palabra, estoy hablando en futuro condicional, deberían hacer como hizo Gad, como hizo el profeta, gloria a Dios, que reprendió a David cuando tomó la mujer de Urías Eteo. Deberían ser la voz vigilante de Dios ante los gobiernos. Repito,
quizás no sean profetas, quizás no sean sacerdotes, pero son hombres que Dios le ha dado un lugar que no es para que estén figureando, sino para que estén representando al reino de Dios en la tierra, para que estén alzando su voz en contra de la diablura que por demás es sabido que los gobiernos de la tierra cometen contra el pueblo. Defender al reino de Dios es defender no solamente al pueblo evangélico, sino defender al pueblo que votó por ellos, que lo subió al gobierno donde ellos están. El tema de hoy quizás no sea un tema que te guste mucho, pero quiero que lo compartas. Y al final te vamos a recomendar el libro que escribimos. Si quieres aprender un poquito más del tema político, social de la iglesia que debemos jugar. Amén. Dicho esto, entendemos que todo gobierno político, todo gobierno es político, aunque digamos lo que digamos, todo gobierno es político, debe haber una representación religiosa. Pero repito, no es para figurear, no es para lucrarse, no es para pasarle paño tibio a lo malo, es para ser la voz de Dios como lo fue Gad, como lo fue el rey, el profeta Isaías, como lo fue el profeta Elías, como lo fue el profeta Eliseo. Es para ser la voz de Dios ante los gobiernos de la tierra que, repito, en su mayoría son corruptos. Es por ahí que voy. No es para politizarse, no es para congraciarse, no es para decirle al gobierno que todo está bien, es para alzar la voz en contra de lo que está mal. ¿Y por qué no? Y alzar la voz cuando lo están haciendo correctamente. Porque ¿por qué no? ¿Por qué no decir que una buena decisión es buena decisión de un partido, de un gobierno X? ¿Por qué no? Ahora, donde debe enfocarse, y es el contenido de esta noche, es en que las decisiones políticas no afectan solamente a los políticos, afectan al pueblo, y quienes han trascendido y Dios ha puesto en lugares de importancia deberían, y repito la palabra, deberían ser la voz de Dios ante el reino de Dios en defensa del pueblo, no solamente evangélico, sino del pueblo general que votó por ellos para que nos representen en el gobierno. Gloria a Dios. Esto así porque las decisiones que toman los gobiernos, repito, no le afecta a ellos. De hecho, y lo voy a decir porque no tengo miedo, hay un expresidente que ha dicho que él es enemigo de la persecución de los expresidentes. Como que someter a un gobierno expresidente a la justicia es persecución. Como que la justicia es persecución. La justicia es justicia. El que la hizo debe pagarla. Por lo que no estamos de acuerdo con esa palabra y esa posición de ese representante político que bastante habla, pero que siempre está apoyando lo malo que hacen sus secuaces. Gloria a Dios. No tenga miedo, tranquilo, que esto es decisiones que nos afectan a todos. Gloria a Dios. Es importante notar que en la decisión tomada por el rey, este no consultó a Gad. Es importante esto. Es importante porque él tenía a Gad como asesor. Él tenía a los sacerdotes como asesores, como tenía otros asesores, pero él no los consultó, sino que se dejó llevar de sus emociones. Parece que él se puso a meditar como cuando tomó a la mujer de Urías Eteo y se puso a pensar, wow, pero yo soy un monstruo, como decimos hoy día. Yo soy lo último, yo soy la última Coca-Cola del desierto, y el enemigo incitándole la cabeza, haciéndole creer la película. Dice, oye, pero yo debería hacer un censo para yo conocer mis hombres valientes, que los tenía, porque los tenía. Tenía hombres valientes, muchos. Esos hombres valientes de David derrotaron fortaleza, derrotaron grandes gigantes del pasado. Sí, la Biblia lo dice. Al principio del libro de Crónica lo narra, es cierto.
Pero las victorias de David eran por sus valientes o eran porque Dios le daba la victoria, porque Dios le placía. Ese es el meollo del asunto. Tus victorias son victorias que Dios te da. Tú la disfrutas, pero la gloria debe ser de aquel que te da la victoria. La gloria nunca debe ser tuya. Y ese es el gran problema, no solamente político, sino muchas veces de nosotros los líderes, de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, que a veces Dios hace cosas con nosotros y nosotros volvemos y repetimos la misma escena de la película. Nos creemos la película. Nos creemos que fue por nosotros, que fue por mí, porque si yo no estoy, no se da como debe darse. Óyeme, antes de que tú existieras, Dios hacía milagros, salvaba personas y aún lo va a hacer contigo sin ti. Pero David se creyó la película, se la creyó, lamentablemente. Ahora bien, es ahí donde queremos enfatizar. La decisión tomada por el rey no afectó solo al rey y a su familia, sino, aleluya, y apunta esto, Melvin, búscame el versículo 24, sino que 70,000 hombres del pueblo común y corriente murieron a causa de esa decisión. 70,000. 70,000. Dice el versículo 14, mi hermano. Gloria a Dios. Así Adonai envió una peste a Israel y murieron de Israel 70,000 hombres, padres de familia, 70,000 guerreros. Y digo que eran guerreros porque Dios quería hacerle saber a él, a David, que esos guerreros él se lo dio y él se lo quitaba. Para hacerle saber a David que aún pudiendo él tener 300 guerreros, como Dios le dejó a Gedeón, Dios era que le daba la victoria a David. Ese fue el mensaje, pero donde quiero enfatizar es que la decisión política tomada por David afectó 70,000 hombres, padres de familia. Gloria a Dios. 70,000. Por esta razón queremos enfatizar que la iglesia, a través de sus líderes cabecera, deben de ser de una manera imparcial la voz de Dios ante los gobiernos, así como los profetas y sacerdotes lo eran para los reyes. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Óyeme, hermano, hermana. Óyeme, entiende esto. Las decisiones políticas no las pagan los políticos, las paga el pueblo. Es el pueblo que la paga. Los préstamos que toman los diputados y senadores no lo pagan los diputados y senadores, lo pagamos tú y yo, lo paga el resto del pueblo, creyente o no. Por lo que, ¿quién defiende mis intereses? Y usted dirá, no, porque eso no tiene que ver una cosa con la otra. Sí tiene que ver. Y no estamos hablando de politizarse, no estamos hablando de que este partido político es bueno y aquel es malo. No, todos los partidos políticos son de lo mismo, partidos políticos. Hay buenos y hay malos. Y te tengo noticia, en todos hay más malos que buenos. ¿Sabes por qué? Porque en todos hay hombres que lo que van es a enriquecerse, lo que van es a buscar lo suyo, no lo tuyo y lo mío, lo de ellos. Y una muestra es que los senadores y diputados no están en el Plan Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque tienen ellos un seguro internacional que lo paga la Cámara de Diputados y los senadores. Lo pagamos tú y yo. Pero si el plan de seguridad social es tan bueno, ¿por qué ellos no están en ese plan? Aló. El tema es picante, pero yo lo que quiero es hacerte reflexionar. ¿Sabes por qué? No estamos en política. Yo no estoy promoviendo ningún político.
que se entienda eso. No soy partidista de nadie. Lo que quiero es significar que las decisiones políticas afectan al pueblo y que tú y yo debemos abrir los ojos sobre las decisiones que toman ellos. ¿Sabes para qué? Para que cuando nos toque votar, votar en contra de esos charlatanes que hacen lo que les da la gana, que se enriquecen a cuesta tuya y mía, que cogen préstamos para hacer lo que les da la gana. Es eso lo que quiero que tú entiendas. Es que yo quiero que tú entiendas que tú no eres un ángel, que tú no eres una ángel, que tú eres un ser humano, que tienes necesidades, que cuando vas al supermercado a ti no te dan una tarjeta pagada por el gobierno, eres tú que tienes que sudarlo. Y dentro de esa compra que tú hiciste, 2, 3, 4, 5, 10 mil pesos, hay más de 1,000 pesos de impuestos que van para pagar a aquellos que toman decisiones por ti y por mí. ¿Y qué es lo que le pasó al pastor hoy que se metió en política? No estoy en política. Estoy tratando de que el pueblo entienda. Entendamos, hermanos, que aunque nos metamos o no a la política, sus decisiones, como David, nos afectan a todos. Aló, abre los ojos. Abre los ojos. En el libro que escribí yo doy un detalle de lo que tú pagas, de lo que yo pago anual por impuestos. Es más, te voy a dar un detalle. Por cada galón de gasolina se paga el 40% de impuestos. Por cada 100 pesos de una tarjetita de llamada o de paquetico que tú pongas, tú pagas el 29% de impuestos. Si tú no lo sabías. Aló. ¿Y los impuestos qué son? ¿Quién los administra? ¿El pastor de la iglesia? ¿El tesorero? No, mi hermano, lo administra el erario, el gobierno, y hace con ellos muchas veces lo que le da la gana. Y muchos están detrás de esos cuartos que tú y yo pagamos como impuestos para robárselo. Ay, mi madre, qué lío está metido el pastor. Es ahí donde queremos enfatizar, dado que queremos hacer un paralelismo con nuestros gobiernos y la representación religiosa de los mismos. Yo no te estoy hablando a ti, gloria a Dios, que todo el mundo debe alzar la voz. No. Hay algo que se llama liderazgo. Hay algo que se llama arrastre. Todo líder arrastra. Y en este país sabemos quiénes son los grandes líderes que arrastran masas, que cuando hablan, que llenan estadios, que cuando hablan, que cuando llaman a la multitud y la multitud responde. Esos son los líderes que deberían representarnos. Son nuestros líderes cabecera de concilio que deberían alzar su voz. Es a ellos. Gloria a Dios. Esta historia nos hace reflexionar sobre la posición de la iglesia ante los gobiernos de la tierra. ¿Qué posición debemos jugar nosotros? ¿Parcializarnos a un partido político? Como le dije a alguien, no, el tema no es parcializarse hacia un partido político. Por algo sencillo y elemental, y ya lo dije, todos los partidos políticos tienen políticos malos y buenos. Y si un político, si un gobierno toma decisiones y fracasa, y la iglesia toma una decisión partidista, la iglesia fracasó. Y la iglesia no está llamada a fracasar, porque la iglesia no es un partido político. La iglesia debe ser una balanza ante los partidos políticos. La iglesia debe ser un ojo vigilante, una voz que clame en el desierto en contra de lo que los políticos hacen. Y te tengo noticia, más aún, si la iglesia aprendiera a jugar su rol en la tierra, los partidos políticos tuvieran que consultarnos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia debería ser un ejemplo de administración en todos los sentidos, pero sobre todo en el ámbito económico. Las iglesias deberían ser un ejemplo. Los gobiernos deberían consultar las iglesias. Y no que nuestros líderes se arrodillen ante ella. Esa es la diferencia, eso es lo que estoy hablando. No es que le pongan el carro, yo voto por fulano de tal, vota por fulano de tal que es bueno, que político es bueno. Si queremos ver un buen político, deberían dentro de nuestras filas
escoger hombres con vocaciones, repito, hombres y mujeres con vocaciones políticas, no la iglesia. Por ejemplo, si nuestro hermano Melvin tiene vocación política y es miembro de mi iglesia y se nota y tiene influencia y donde quiera que se mueve y él se mueve en un partido político y tiene arrastre, digo, bueno, pues si este muchacho tiene vocación política para que me represente un hijo del diablo que se va a robar los cuartos, que me represente Melvin. Sí, porque a veces nos quejamos. No, porque la ley la aprobaron, pero ¿qué representación tiene la iglesia? ¿Cuál es la voz de Dios ante los congresos? Por ejemplo, aquí se estuvo debatiendo la reforma a la Constitución y la iglesia, a través de los líderes que estamos hablando, protestó por las 3 causales. Pero la iglesia no protestó cuando los políticos quisieron bajarse las penas para cuando ellos cometen corrupción. La iglesia no protestó. ¿Y por qué la iglesia no protestó? Porque nos embobaron con las 3 causales. Nos embobaron la sociedad no vive nada más con las 3 causales que tiene que ver con el asunto del aborto. No, hay otras cosas. ¿Cómo es posible que una gente que se robe 1.000 millones, la pena máxima sean 5 años? Y tú sabes los niños que murieron, que ese abusador mató, directa o indirectamente, cuando se robó 1.000 millones, que se dejó de darle el presupuesto para niños, para ayudas sociales. Y la iglesia no protestó, pero sí protestó por las 3 causales. Y entonces, ¿cuál es la representación de nosotros en el Congreso? Que la iglesia no se mete en política, pero muchas veces andamos detrás de los políticos, cuando los políticos nos dan un chequecito, pero no se meten en política. Pero te compran, te cierran la boca, dándote un chequecito para que tú no hagas lo que yo estoy haciendo. Que debes alzar tu voz en contra de los malos políticos, de las malas decisiones, y nuestros líderes son los que deben hacerlo. Estamos terminando. Nos preguntamos, ¿cómo puede la iglesia de Cristo representar el reino de Dios ante los gobiernos de la tierra? ¿Cómo puede hacerlo? Marcando la diferencia, siendo ejemplo, siendo vertical, no dejándose sobornar, gritando, levantando la voz en contra de la corrupción, en contra de lo que los políticos están haciendo mal hecho. De esa manera la iglesia puede representar. ¿De qué manera también? Como hablamos, si hay miembros en nuestras iglesias que tienen vocaciones políticas y ellos pueden representarnos, ¿por qué no llevarlos? Repito, no la iglesia, miembros de la iglesia. Porque, repito, para que nos represente un ladronazo que es Mire, aquí hay políticos que tienen 20 años en el Congreso que nunca han sometido una ley ni para levantar una basura, una caja de guineo del suelo. Y son millonarios a cuesta de nosotros. Yo tengo que terminar. Esto posiblemente hagamos una segunda parte. ¿Debe la iglesia de Cristo cumplir con esta misión sin corromperse delante de los gobiernos? Por supuesto que sí. Gad lo hizo. El profeta que reprendió a David cuando David pecó contra Betsabé, lo hizo. Elías lo hacía, Eliseo lo hacía. Eliseo le dijo al profeta perverso, esposo de Jezabel, dice, ¿sabe por qué te hablo? Porque estás con Josafat, si no te mirara la cara. Le dijo Eliseo. ¿Cómo la iglesia debe hacerlo? Siendo luz, alzando su voz, siendo vigilante de las cosas malas. Para que los que piensan que la iglesia no debe inmiscuirse en política, queremos decirle que las decisiones que toman los políticos no solamente afectan a los políticos, te afectan a ti de piel, te abre los ojos. Nuestros nietos, bisnietos están endeudados hasta la coronilla por los políticos. Esto significa que nos inmiscuyamos o no en la política. Sus decisiones son las decisiones de todos. Te guste o no, son sus decisiones. Si no votas, gana el malo que está gobernando. Si votas conscientemente, sabrás que estás eligiendo a una persona. Si lo observas y su comportamiento, si lo hizo bien, vuelves y votas.
Si no lo hizo bien, quítalo. Reclama a tus líderes, porque los impuestos que nosotros pagamos son los que sostienen a los políticos. Despertemos, pueblo de Dios, despertemos. Usted dirá, bueno, el pastor vino hoy, como dicen los tigres, vuelto loco, es otra palabra. Sí, porque tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos, no porque la iglesia no se mete en política, pero hace fila para coger el cheque a un gobierno, para cerrar la boca, para dejarse sobornar. Cuando la Biblia dice que no acepte soborno, porque el soborno ciega. Y te compran. No, porque no nos debemos meter en política, porque eso es del mundo. ¿Y tú y yo dónde estamos? ¿Vivimos dónde? ¿En el planeta Júpiter? Entendamos, abramos los ojos. El problema no es la política, son los políticos. El problema son nuestros líderes que no nos representan. El problema es que las decisiones que toman los políticos te afectan a ti, me afectan a mí, por lo que debemos tener ojo visor. Debemos tener una voz como Juan el Bautista que clame por el pueblo. Somos más de 1 millón de cristianos. Podemos poner a temblar cualquier político, cualquier gobierno, pero si hacemos las cosas correctamente, si representamos al reino de Dios en la tierra, no que nos vendamos por un plato de lenteja, sino que representemos correctamente a Dios en esta tierra. ¿Por qué no un miembro de nosotros no puede ser un político? Eso pensaba yo, pero caramba, ¿y para que me represente un hijo del diablo que no hace nada por el pueblo, que me represente un hijo de Dios? Que él se corrompió, bueno, el problema es ese, la política trae ese problema. Vamos a buscar otro. Pero se sabe que el que se mete a la política tiene que navegar en mar revuelto. Pero es necesario sanear nuestros políticos para que nos representen hombres y mujeres del reino y tengan una voz que alzar y reclamar allí en los congresos, en las reuniones que hacen los gobiernos. Yo espero haberte edificado y perdóname si te hablé muy duro, pero esto fue lo que Dios trajo para ti en esta noche. Dios te bendiga y recuerda que hay decisiones que nos afectan a todos y los políticos son las que toman nuestras decisiones, los que cogen prestado para que nosotros paguemos. Qué bueno el negocio, ¿eh? Si quieres ser más edificado con relación a este tema, Dios me permitió escribir este libro, Rol Político Social de la Iglesia. Rol Político Social de la Iglesia. Si lo quieres adquirir, mi hermano Melvin me va a ayudar con el teléfono, Santiago García, Pastor Santiago García. Ahí está. Me pueden buscar en las redes sociales, por WhatsApp, 809-915-7369. 809-915-7369. Ahí Dios nos permitiera escribir. Este tema lo tratamos ahí. Así que, corre la voz, corre la voz. Tú y yo debemos ser la voz de Dios a través de nuestros líderes en esta tierra. Ahí está el teléfono, el que quiera adquirir el libro. Te bendigo y te agradezco que estés ahí. Comparte este mensaje para que otros sean edificados. Bendiciones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que nos ha permitido hacer, por tu palabra que ha sido ministrada. Permite que entendamos este tema, para que Él mismo nos ayude a vivir más confiadamente y en paz en esta tierra y podamos cumplir nuestro rol de ser sal de la tierra. La sal es para salar lo podrido, y si hay algo podrido en este mundo, se llama la parte política. Gloria a Dios. Gracias te damos. Hasta la próxima. Nos vemos próximamente. Bendiciones.